y en ese año no voy a pagar como cooperativa impuestos sobre la renta. Pero YETU, y los pagos provisionales de YETU. Bueno, ahí vale la pena destacar que en el caso del YETU, las sociedades cooperativas de este régimen también son contribuyentes del YETU regularmente. En el caso del pago del YETU, al momento en que, como también el YETU es flujo de efectivo cobrado contra pagado, prácticamente la base va a ser la misma. La única diferencia que tendríamos es que en el impuesto sobre la renta, aunque hablé que es flujo de efectivo, en el ISR la compra de activos fijos, gastos y cargos diferidos, no se deduce al momento de pagarse, sino que se sujetan a la depreciación y amortización. Correcto. En cambio, en el YETU, la compra efectivamente pagada de activos fijos es deducible en ese momento. ¿De acuerdo? Sería la diferencia principal. Entonces, en el caso de la entrega de rendimientos o de anticipos de rendimientos en el YETU, el tratamiento que tienen es de generar un crédito. Ya ves que como todas las sociedades no pueden deducir las nóminas, en este caso las cooperativas no toman como deducción los anticipos de rendimientos o rendimientos, así es, sino que los convierten en un crédito que se acredita contra el impuesto que tienen que pagar. Okay. Ahora, por lo que corresponde a pagos provisionales, como dijimos, en el ISR la ley autoriza a no hacer pagos provisionales. Sin embargo, en el YETU no hay esa disposición. Entonces resulta que en la ley del YETU también se da una controversia si deben de efectuarse pagos provisionales o no. ¿Por qué razón? Porque la ley del YETU dice, todas las personas tendrán que hacer pagos provisionales en los plazos que establece la ley del ISR. Entonces, si la ley del ISR me permite no hacer pagos provisionales, sería lógico pensar que tampoco debo hacer pagos provisionales de YETU. Claro. Sin embargo, en este momento no hay nada que me permita evitar los pagos provisionales. De hecho, en el 2010 sí hubo una regla en resolución miscelánea que permitía no hacer los pagos provisionales de YETU, pero esa regla quedó derogada a partir de 2011. Entonces, como que la intención es que sí los pagues. Que sí los pagues, pero entonces se presenta un esquema, como tú sabes, el sistema ISR-YETU es que primero pago el ISR y luego lo acredito contra el YETU. Y aquí tendríamos que entrar a un esquema al revés. Primero pago YETU y lo debo de acreditar contra ISR. Pero la ley del YETU no lo plantea así. No. Es una regla de resolución miscelánea la que permite que todo lo que haya yo pagado en YETU lo pueda compensar contra ISR. Pero estamos hablando de los pagos provisionales. Sin embargo, si al final del ejercicio sigo difiriendo el pago del ISR, por lo que comentamos, sí tengo que pagar el impuesto del ejercicio del YETU. Claro. Entonces, cuando yo pague el YETU del ejercicio, tengo que ver qué hago entonces con el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque si pago el YETU del ejercicio, sin tomar en cuenta el ISR que algún día voy a pagar, cuando tenga que pagar el ISR no le puedo acreditar el YETU del ejercicio. Claro. Entonces, hace falta en el sistema actual una regla o un artículo que permita que contra el impuesto del ejercicio le pueda acreditar el impuesto diferido. Contra el YETU del ejercicio le acredita el ISR diferido de ese ejercicio para pagar solamente el diferencial. Claro. Pero no existe esta regla. Y digo, no, sé que no eres mago ni estás en el papel de los legisladores siempre, ¿no? Pero esto no te hace pensar que a lo mejor lo quieren no quitar, pero no promoverlo, que las empresas cooperativas no lo utilicen, o porque si fuera al revés, si fuera para que lo utilizaran, creo que habría reglas de mayor claridad, ¿no? ¿Tú cómo ves? ¿Cuál será la intención? ¿Pero se les olvidó el régimen y ya no saben qué hicieron? Yo pienso que se les olvidó el régimen. Las autoridades, con algunas autoridades con las que he tenido oportunidad de platicar, dicen que son muy pocos las cooperativas que aplican este régimen, el régimen opcional, porque no lo entienden, porque son 2 artículos nada más, como que es impráctico, etcétera. Lo cierto es que yo creo que no son unas cuantas, todas esas cooperativas
Las de, las de outsourcing y demás, pues ahí tienen otra ventaja más a la aplicación de este régimen de diferimiento de pago del impuesto. Ahora, fíjate, hay temas que también van de la mano. Este régimen de impuesto sobre la renta, de régimen opcional, al aplicar las reglas de personas físicas, tiene la ventaja, además del cobrado contrapagado y de diferir el pago del impuesto, pueden deducir las compras. Claro. O sea, a diferencia del régimen general donde aplican costo de lo vendido, aquí se deducen todas las adquisiciones de los inventarios. Fíjate qué interesante. Sí, claro. Entonces, una cooperativa que tenga 100 de utilidad, pues hace una compra y De la 90. paga de 90 o de 110 y ya tiene la deducción. Claro. A diferencia del régimen general de ley. Entonces, esto también representa una de las diferencias entre las utilidades contables y las utilidades fiscales que se están determinando. Claro. Entonces, este régimen trae un sinnúmero de beneficios para quienes lo puedan aplicar. Y la propia ley, además, hasta dice, quienes apliquen este régimen ya no se pueden salir de él. ¿Sí? Ah, sí, nunca. O sea, es obligatorio. Tomas la opción y ya no se puede salir. Te dice que puedes salirte siempre y cuando se cumplan las reglas que establezca el reglamento del impuesto sobre la renta. Que no hay reglas. Entonces, en este momento pudiéramos también pensar que una empresa donde ya no le convenga este régimen se puede salir porque no hay reglas. ¿De acuerdo? Y faltan muchas, como tú comentaste ahorita, y le agregaríamos más. Por ejemplo, si yo le compro persona moral, sociedad anónima, título 2, le compro a una sociedad cooperativa, me da la factura, pero no le pago al 31 de diciembre, ni acumula ella, y sí deduzco yo. ¿Sí se puede hacer? Sí, sí se puede. Porque no está contemplado en el 31 fracción 9, ¿no? Efectivamente. Yo creo que este régimen como que está olvidado, porque se da ese supuesto. O sea, el 31 fracción 9 de la ley lo que hace es decir, oye, debe haber simetría. Si quieres deducirlo, el que cobra tiene que acumularlo. Y es normal, y esa es la regla. Así es. Y es la regla de personas físicas. O sea, si una sociedad anónima normal hace una operación con una persona física, si no le paga en el ejercicio no puede hacer la deducción. Así es. Entonces tiene que acumular, pagar y acumular la persona física para que proceda la deducción. Este caso que acabas de comentar es atípico, porque efectivamente una sociedad cooperativa acumula hasta que cobra, pero no quiere decir que su cliente no pueda hacer la deducción aunque no le haya pagado, porque no está contemplado en la fracción novena de 31 efectivamente. Sí, no, hay muchas cosas ahí que no están legisladas. Fer, ¿alguna otra cuestión que tengas por aquí que yo no te haya preguntado, que quieras comentarnos antes de llegar a las conclusiones? Algo que... Bueno, también está el tema de así como estamos diciendo, que si fuéramos conservadores y nada más se diera el diferimiento durante un ejercicio, que sí es una ventaja al final del día, cuando la empresa realice alguna erogación para la operación normal, si se toma la interpretación de que estoy ya distribuyendo utilidades fictas, tendría que pagar el impuesto sobre la renta, diferido. Entonces, si ya pagó la empresa el impuesto diferido, debería de generarse una cuenta equivalente a la UFIN. Claro. ¿Por qué? Porque no he repartido las utilidades, claro, sí, es verdad, pero ya pagué el impuesto. Entonces, debería de generar una cuenta de UFIN donde demuestre que son utilidades que ya pagaron el ISR, para que cuando se entreguen a los socios cooperativistas ya no tengan que pagar el impuesto. Eso hace falta. ¿Qué razón tienes en eso? Fíjate qué interesante, porque ¿qué pasa si al socio le dicen, oye, tú me debes un impuesto sobre la renta, ¿no? No, espérame, pero son rendimientos de la cooperativa que ya distribuyó, que ya pagó el impuesto diferido, pero tampoco hay tratamiento para la persona física de esos ingresos. No, precisamente es otra de las dudas. La ley del impuesto sobre la renta dice, cuando la sociedad cooperativa pague el impuesto diferido porque le distribuyó utilidades, ya sea ficticias o no, dice, el socio cooperativista puede acreditar en su declaración personal el impuesto pagado por la cooperativa. La pregunta es,
en donde incluye el socio ese ingreso, esa cantidad de utilidad ficta, como asimilable a sueldo, como utilidad de actividad empresarial, como dividendo o como qué. Entonces, como no hay nada definido, a mí me da la impresión que debe ser acumulado dentro del régimen de dividendos, porque en realidad es una utilidad distribuida o ficta, si tú quieres, Claro. que además ya pagó el impuesto. Claro. Entonces tendría que acumularlo como un dividendo para que se considere que el impuesto pagado pues, también lo pueda acreditar. Claro. Ese considero que debe ser el tratamiento a seguir. Si no, ¿cómo pagaré el impuesto, no? Sí, porque acumula el ingreso, pero también va a acreditar el impuesto pagado por la persona moral, o sea, va a dar un efecto cero. Claro. Pero hay que manifestar ese ingreso, digamos ficto si tú quieres, pero hay que manifestarlo. Ok, Fer. Entonces, para finalizar, mi última pregunta sería, como recomendación y conclusión final, Fer, sería de lo que hemos tocado aquí, entre otros casos, sería diferir un año, pagarlo en la declaración anual. Eso sería lo conclusión conservador, final, esa sería, digamos, la recomendación, siendo conservadores. Ahora, siendo un poco más agresivos en una interpretación, pues, digamos, contraria a lo que pensaría la autoridad fiscal y nos puede dar origen a una controversia, es hacer el diferimiento hasta en tanto se haga una distribución real de rendimientos, de utilidades a los socios, independientemente de esta falta de definición de los supuestos fictos donde hay una distribución, en opinión de la ley del impuesto de la renta, de utilidades a los socios, ¿no? Claro, claro. Y también vale la pena destacar que no hay una declaración, un formato de declaración anual para estos contribuyentes. Ah, caray, es otro problema. En la práctica lo que se hace es hacer un escrito libre, donde se manifiestan precisamente los ingresos, deducciones, las depreciaciones para llegar a la utilidad, calcular el impuesto diferido y manifestárselo a la autoridad fiscal. Ah, o sea, no en el formato No hay de un personas formato, morales como tal, no lo están haciendo así. Porque adicionalmente, cuando tú determinas el resultado fiscal, pues tienes que pagar el impuesto. Claro. Y aquí no se trata de pagar el impuesto, nada más es de informarlo a la autoridad. Claro, claro. Entonces lo que se acostumbra es un formato de un escrito libre con toda la información para destacar cuál fue la utilidad del ejercicio, cómo se repartió a los socios, cuál es el impuesto diferido, y bueno, eso es lo que normalmente se lleva a cabo cuando no hay un formato oficial para tal efecto. Pero Fer, entonces como punto final, ¿sí vale la pena la opción? Desde mi punto de vista, vale mucho la pena por todos estos beneficios. Simplemente diferir el impuesto, por lo menos un ejercicio, con el control o la utilización de una deducción de compras en lugar de costo de lo vendido, eso por sí mismo ya representa una gran ventaja. Una ventaja. Sí. Muy bien, Fer. Pues se nos acaba el tiempo. Yo quisiera, antes de despedir el programa, que por favor le entregáramos un reconocimiento a nuestro invitado, para lo cual les pido por favor un fuerte aplauso para él. Gracias, Fer. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy amable. Y si me permites, voy a leer el reconocimiento. GBA Consultoría y Capacitación SC se enorgullece de entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al contador público certificado Fernando Arregui Ibarra, por su destacada trayectoria profesional y por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México. Firman al calce, contador público Ángeles Mandujano López, contador público certificado Andrés Ávila García, México DF, octubre del 2012. Por favor, un aplauso. Fer. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor. Bueno, muy amables. Mi agradecimiento para GBA. Gracias, Fer. Bueno, amigos, pues hasta la próxima con un programa más de los mejores fiscalistas de México. Buenas tardes.